Se trata de un manuscrito poco común de la Iglesia Ortodoxa etíope, escrito a mano en la antigua lengua litúrgica sagrada de ese país. Monjes que habitan fortalezas remotas en las montañas custodian desde hace siglos esos volúmenes antiguos, entre los cuales aparece la sorprendente descripción de un visitante venido de los cielos que llega en un carro carente de luz. La Iglesia etíope recopiló y conservó una literatura muy amplia, incluyendo textos que en otros lugares no se consideraron escritura. Esa recopilación fue decidida y exhaustiva, sin selectividad aparente, y así preservó relatos que en Occidente se perdieron u omitieron. No estamos ante una mera fábula ni frente a una conjetura afortunada, porque el texto señala un plazo muy concreto, según sus propias palabras, cada 12,68 años, que, según sus intérpretes, coincide con el momento en que desaparecieron los mamuts y el planeta sufrió episodios de congelación. Si se mira con detalle, la narración resulta mucho más inquietante y compleja que la idea simplista de una gran inundación o de un enfriamiento pasajero. El relato apunta a que vivimos en los últimos años de un ciclo cósmico que, a lo largo de la historia, ha terminado con las grandes civilizaciones anteriores. Ese ciclo funciona como un calendario de reinicio cósmico. La Biblia etíope no es el ejemplar que quizá tengas sobre la mesita de noche. Es mucho más antigua, contiene muchos más libros y guarda un halo de misterio que la separa claramente de las versiones occidentales, mientras que la Biblia estándar que circula en Estados Unidos suele reunir 66 libros. La versión etíope incluye 81. Esa diferencia es significativa porque demuestra que en Etiopía se mantuvieron registros que en otras partes del mundo se intentaron descartar o esconder. Durante siglos, los monjes de las montañas del Cuerno de África han protegido esos textos con celo. Ellos sostienen que esos libros contienen la verdadera historia de la Tierra y su relación con los astros. Entre todo el acervo, lo más llamativo es la mención de un visitante cósmico que arriba en un carro sin luz procedente del cielo. Cuando pensamos en un carro, nuestra mente suele evocar ruedas y caballos, pero en las lenguas antiguas, esa palabra era a menudo la única metáfora disponible para describir una nave o un artilugio que se desplazaba por el firmamento. El adjetivo sin luz resulta aún más desconcertante porque sugiere un objeto que no resplandece como una estrella o un cometa, algo oscuro, de gran masa y tal vez de manufactura ajena a la humanidad. Los pasajes que quedaron fuera del canon occidental no presentan al visitante como un simple paso fugaz. Lo describen llegando según un calendario muy preciso cada 12,68 años, cifra que no parece una estimación casual. En la tradición profética antigua, los números raramente son fortuitos. Al contrastar esa cronología con los datos geológicos, las coincidencias se multiplican. En varias investigaciones aparece un patrón de cambios climáticos drásticos y extinciones repentinas de especies que se repiten en escalas del orden de los 12.000 años. Es como si la Tierra dispusiera de un botón de reinicio y ese carro sin luz fuese la mano que lo pulsa. Muchos pasan por alto esa parte del relato. ¿Por qué se eliminó de las Biblias occidentales? Algunos estudiosos creen que los primeros dirigentes de la Iglesia en Roma preferían transmitir un mensaje esperanzador y por ello suprimieron pasajes que sonaban a tecnología avanzada o a visitantes procedentes de otros mundos. La Iglesia etíope, en cambio, permaneció aislada en sus fortalezas montañosas y conservó las historias tal como fueron transmitidas. Entre esos textos figura el libro de Enoc, una obra central para su tradición y juzgada demasiado extraña por los líderes romanos. Enoc narra la llegada de seres llamados vigilantes, entidades celestes que descendieron y transformaron el rumbo de la humanidad. Conectar las referencias a esos vigilantes con la mención del visitante revela un patrón más práctico que meramente religioso. Los relatos adquieren la apariencia de un manual de supervivencia para los fines de una era. Los guardianes de esos manuscritos interpretan que nos hallamos en los años finales del ciclo vigente. Señalan cambios en el clima, en la posición de los astros e incluso alteraciones en el comportamiento animal como indicios de una inminente reapertura del contacto. Si atendemos a su lectura,
todo lo que creíamos saber sobre la cronología del planeta podría estar equivocado. Ahora bien, hay datos concretos bajo nuestros pies que refuerzan estas tradiciones orales. Los geólogos y los especialistas en clima llevan tiempo intrigados por un episodio conocido como el Dryas reciente. Hace aproximadamente 12.900 años la Tierra, en plena salida de la última glaciación, experimentó un enfriamiento abrupto. Las temperaturas cayeron de forma tan violenta que provocaron la extinción de especies como los mamuts y los perezosos gigantes de América. Ese episodio duró cerca de 1.200 años y de manera igualmente repentina cesó. Esa es precisamente la ventana temporal a la que aluden los pasajes etíopes cuando hablan de un visitante que regresa cada 12,68 años, una cifra que se alinea de forma notable con los grandes vuelcos climáticos identificados por la ciencia. En capas de sedimento correspondientes a ese tiempo, los investigadores han hallado microdiamantes y vidrios fundidos, materiales que solo se forman bajo presiones y temperaturas extremas, como las de una explosión aérea masiva o el impacto directo de un objeto procedente del espacio. Aún más inquietante es que esos episodios no parecen aislados. En núcleos de hielo extraídos de Groenlandia y en sedimentos marinos aparecen picos de destrucción que se repiten en ciclos espaciados por intervalos del orden de los 12.000 años. A esa regularidad algunos la llaman un ciclo de catástrofes, y su existencia es hoy uno de los debates más agitados de la ciencia, porque si se confirmara, implicaría que estamos técnicamente próximos a una nueva recurrencia. La historia humana que conocemos está incompleta. Restos de ciudades avanzadas que datan de la última fase previa al reinicio encajan con la idea de que la humanidad alcanza cierto nivel de sofisticación y entonces recibe la visita que obliga a recomenzar desde edades más primitivas. En muchos casos, los supervivientes de esos colapsos fueron quienes levantaron monumentos duraderos, las pirámides y las enormes construcciones de piedra en el Perú, con la intención de transmitir un mensaje en el material más resistente que encontraron. No alzaron esas obras por mero prestigio, sino para dejar constancia y advertir a generaciones futuras. Alinearon sus construcciones con los astros para que la humanidad siguiera la cuenta del tiempo. El libro de Enoc ofrece detalles que, para ojos modernos, suenan a tecnología o a conocimiento astronómico avanzado. Enoc es llevado en torbellino hacia el cielo y contempla la tierra desde arriba. Describe portales por donde salen las estrellas y el modo en que se desplaza el sol. Esas imágenes pueden leerse como intentos antiguos de explicar el movimiento de los cuerpos celestes con las palabras disponibles entonces. Dentro de ese marco, los vigilantes aparecen como exploradores o avanzadas de la entidad mayor que llega en el carro sin luz. Según el texto, los vigilantes, 200 en número, descendieron al monte Hermón, tuvieron cuerpos físicos, instruyeron a los humanos en técnicas que no les correspondían y engendraron una estirpe de gigantes, los Nefilim, cuya presencia casi aniquila a las poblaciones humanas. En la narrativa bíblica, la gran inundación sería la respuesta destinada a limpiar el desorden provocado por esos seres, y las fechas del diluvio encajan frecuentemente con el umbral de los 12.000 años. En definitiva, distintas versiones cuentan la misma transformación: inundación, fuego desde el cielo o una glaciación repentina conducen a la destrucción del mundo antiguo para dar paso a uno nuevo. Lo que distingue a la versión etíope es que no se limita a atribuirlo todo a la ira divina. Ofrece una crónica de lo que podríamos llamar política espacial, una trama en la que múltiples agentes cósmicos intervienen y compiten por el destino de la Tierra. Las máquinas y los fenómenos que describen los textos parecen, en ocasiones, asombrosamente tecnológicos para una época remota. Si el visitante regresa en ciclos de 12,68 años, parece lógico que deje observadores encargados de vigilar nuestro desarrollo. Si los vigilantes fueron reales y formaban parte de ese sistema, entonces el carro sin luz no sería solo un mito, sino un medio de transporte y control. Los guardianes etíopes sostienen que estamos en la era de la gran revelación y que las barreras entre nuestro mundo y el ámbito espacial se están volviendo más delgadas. La gran pregunta es si ese retorno sería para asistir o para reiniciar otra vez.
Mientras la atención pública se distraía con otros asuntos, al planeta le estaba ocurriendo algo esencial. Su escudo protector, el campo magnético, se ha debilitado de forma constante. Desde mediados del siglo XIX, hemos perdido, según las mediciones, aproximadamente entre un 10% y un 15% de su intensidad, y la tasa de ese declive se acelera. Paralelamente, los polos magnéticos se desplazan con una velocidad inusual. El Polo Norte ha ido migrando desde el Ártico canadiense hacia Siberia a una velocidad cercana a las 34 millas por año, lo que obliga a quienes trazan rutas aeronáuticas a actualizar sus referencias con frecuencia. Esos fenómenos resuenan con las profecías que hablan de un temblor en los cimientos del mundo antes de la aparición del visitante. Estos ciclos no hablan solo de un fin absoluto, sino del término de una era y del reinicio subsecuente. Las pruebas que deja la Tierra, capas de ceniza, vidrios y estructuras imposibles de fechar en una sola línea de tiempo, señalan hacia la misma conclusión que transmiten los manuscritos etíopes, que somos parte de un vecindario cósmico activo y, en ocasiones, peligroso. Podemos relegar estos antiguos libros a la categoría de relatos primitivos o podemos considerarlos advertencias de alto nivel transmitidas por gente que comprendía, de una manera u otra, aspectos cruciales del comportamiento solar y cósmico. Los datos del suelo y de los cielos apuntan en la misma dirección. En las capas geológicas aparecen abruptos cambios asociados al último gran ciclo de reinicio, el cual ocurrió hace aproximadamente 12.000 años. ¿Podría un libro olvidado ser una clave para la supervivencia futura o estamos trazando patrones donde solo hay ruido? Esa es la pregunta que emerge al comparar las frescas mediciones científicas con las palabras que los custodios etíopes mantienen vivas en sus monásticos scriptoria.